en Derecho Constitucional y maestra en Administración de la Educación. Actualmente es investigadora RENACID nivel 7, directora del Círculo de Estudios Francisco de Vitoria, donde es asociada de la Universidad Católica de San Pablo, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, Red Mundial de Justicia Constitucional y de la Alianza de Defensa de la Academia Legal. Ella es una destacada jurista peruana, especialista en Derecho Constitucional y en la metodología del test de proporcionalidad aplicado al control de normas y actos de autoridad. Su trayectoria académica y profesional está fuertemente vinculada al estudio de los derechos fundamentales y a la ponderación constitucional, herramientas que ha adquirido un papel central en la jurisprudencia contemporánea de América Latina. Ha desarrollado investigaciones referentes a la aplicación del test de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico peruano, estableciendo puentes analíticos con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su trabajo resalta por su claridad metodológica, su enfoque comparado y por la capacidad de integrar estándares internacionales en el análisis constitucional interno. En esta jornada presentará un estudio exhaustivo sobre los usos, alcances y límites del test de proporcionalidad en Perú, explorando casos emblemáticos y analizando el impacto que esta herramienta ha tenido en la protección efectiva de los derechos humanos. Su participación resulta especialmente relevante en un contexto regional que demanda cada vez mayor sofisticación con el control de constitucionalidad. Les pido que le den un fuerte aplauso, por favor. ¿Quiere pasar? ¿Sí? Entonces muevo la computadora para no... Bueno, muy buenos días. Antes de empezar, quisiera agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México por recibirnos con los brazos abiertos, a la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, de la cual formo parte, y en especial al doctor Alfonso Lascano por su gentil invitación a formar parte de estas jornadas preparatorias para el Congreso de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. Para mí, en verdad, es un honor el poder compartir este pequeño espacio académico en esta hermosa ciudad, y digo hermosa no solamente por la cultura, sino además por la calidez que tiene cada persona y que he conocido. Bueno, a mi cargo en esta oportunidad está el desarrollo de la temática del test de proporcionalidad en el ordenamiento jurídico peruano y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Básicamente, lo que se busca con esta pequeña ponencia es explicar qué es el test de ponderación, en qué casos se utiliza el test de ponderación, cómo lo utiliza el Tribunal Constitucional Peruano y cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y asimismo, ¿qué otros test surgen a partir de este test de proporcionalidad? Bueno, este test de proporcionalidad es un método, es una herramienta que se utiliza para resolver casos de naturaleza constitucional,
cuando existe una aparente tensión entre derechos o principios constitucionales, ¿no? Y que esta resolución pasa por hacer prevalecer aquel que tiene mayor peso sin que exista una fórmula matemática para resolver, más allá de la fórmula del peso establecida por el doctor Alexi, ¿no? Sin embargo, este método, y yo diría que en mayor medida, se utiliza para determinar la validez de las medidas que limitan derechos fundamentales. Es decir, para analizar si una medida está constitucionalmente justificada, ¿no? Y con ello se va a determinar de que la medida no resulta ni arbitraria ni desproporcional. Bueno, ¿cómo lo utiliza la Corte Interamericana y cómo el Tribunal Constitucional Peruano? La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece o señala que el test de proporcionalidad tiene 4 a 5 pasos, ¿no? Dependiendo del caso en concreto. Si la medida limitativa que analiza en un caso concreto, para resolverla tendría que pasar por 4 exámenes, que sería la finalidad legítima, el examen de idoneidad, el examen de necesidad y el examen de proporcionalidad en sentido estricto. No obstante, si es que esta medida limitativa se encuentra en una ley, ¿no? Este test de proporcionalidad incluirá un paso adicional previo que sería analizar la legalidad de la medida, en cuyo caso se requerirá de que esta medida esté establecida en una ley de manera expresa, clara, tácita. Por su parte, el Tribunal Constitucional Peruano, ¿no? Aplica este test de proporcionalidad, pero a través de 3 exámenes claros, que es el examen de idoneidad, el examen de necesidad y el examen de proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Podríamos notar alguna diferencia y tal vez ustedes piensan que, bueno, la diferencia termina siendo significativa, dado que la Corte Interamericana aplica 5 exámenes o 4 y el Tribunal Constitucional peruano solamente 3. No obstante, no es del todo cierto, puesto que el Tribunal Constitucional sí aplica, por ejemplo, este paso previo, que es la finalidad legítima, pero lo hace dentro del examen de idoneidad. La diferencia sí estaría marcada básicamente con el examen de legalidad, que no lo hace el Tribunal Constitucional Peruano dentro del test de proporcionalidad, pero para ello el Tribunal Constitucional Peruano ha ideado otros test en los cuales sí incluye este examen de legalidad. Bueno, entonces, este examen de proporcionalidad básicamente tiene 3 exámenes. El examen de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en el sentido estricto, que pasaremos a explicar. El examen de idoneidad, ¿ya?, es un examen que para ser realizado se requiere básicamente de identificar 2 aspectos claves. En primer lugar, ¿cuál es la medida limitativa a un derecho? Y en segundo lugar, analizar si es que esta medida limitativa tiene un fin constitucionalmente legítimo, puesto que limitar un derecho amerita que haya una finalidad legítima y esta finalidad legítima esté amparada por la Constitución. Por poner un ejemplo y para que sea un poco más entendible, el Tribunal Constitucional Peruano ha señalado que el fumar cigarrillos es una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, también existe una norma que establece la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados. Entonces, podríamos de repente pensar que esta medida, ¿no?, limitativa es contraria al derecho a el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, para aplicar el examen de idoneidad tendríamos que identificar esos 2 aspectos que les he indicado, que en primer lugar sería la medida limitativa. ¿Cuál sería la medida limitativa en este caso? Sería la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. Y de otro lado, ¿cuál sería la finalidad de esta prohibición? Y la finalidad tiene que ser una finalidad constitucional. En este caso, la finalidad sería proteger el derecho a la salud de las personas que se encuentran dentro de estos lugares públicos cerrados, ¿no? Ahora bien, esto todavía no es el examen de idoneidad, sino que es el paso previo, porque el examen de idoneidad es un examen de análisis medio fin, es decir, implica analizar si a través de la medida limitativa
se podría alcanzar la finalidad propuesta, puesto que si es que a través de la medida limitativa no se llega a alcanzar la finalidad propuesta, entonces esta medida de arranque sería inconstitucional y ahí acabaría el test de proporcionalidad. En el caso concreto, que les puse como ejemplo, en este caso la medida limitativa es la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, con la finalidad de proteger la salud de las personas que concurren en estos espacios. Entonces, hay una relación medio-fin a través de esta medida limitativa. ¿Se podría alcanzar la finalidad propuesta? Sí. Por tanto, la medida es idónea. Y ello hace que se continúe con el siguiente examen, que vendría a ser el examen de necesidad. El examen de necesidad, por su parte, es un examen en el cual se va a tratar de buscar medidas alternativas, distintas a la medida limitativa identificada previamente. Pero estas medidas alternativas tienen que cumplir con dos requisitos. En primer lugar, tiene que ser una medida igual o más eficaz para garantizar la finalidad y menos gravosa para la satisfacción del otro derecho. Por ejemplo, en el caso que veníamos analizando, ¿no? Podríamos pensar en una medida alternativa distinta a la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. De repente, no sé, se me ocurre indicar de que cada local ponga en estos espacios públicos cerrados purificadores de aire. Entonces, analizaríamos esta medida alternativa y la compararíamos con la prohibición. Y en este caso nos damos cuenta que esta medida alternativa no es ni igual ni más eficaz, puesto que ya se ha determinado, por ejemplo, que estos purificadores de aires purifican del 50 al 60% y no al 100%. Entonces no sería más eficaz que la prohibición de prohibir fumar en lugares públicos cerrados, ¿no? Entonces ya no ni siquiera sería necesario analizar la gravosidad de la medida en relación al derecho al libre desarrollo de la personalidad. O también podríamos, no sé, podemos pensar como medida alternativa, de repente, el subir el impuesto a los cigarrillos. Pero tampoco sería una medida más o igual eficaz, porque igual seguirían existiendo personas que podrían pagar un cigarrillo con este impuesto, inclusive hasta el 100%, ¿no? Y no se protegería el derecho a la salud de las personas que concurren en estos espacios, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que es un análisis de medio-medio. Ahora, sí, y en este contexto sí podríamos hacer uso de la inteligencia artificial, ¿no? Puesto que esta inteligencia artificial podríamos, no sé, pedirle que nos busque qué otras medidas alternativas podrían existir. Ahora bien, en este caso, si es que existe una medida alternativa igual o más efectiva para alcanzar la finalidad y menos gravosa, tendré que optar por esa medida alternativa y por tanto la medida establecida sería inconstitucional. No obstante, si no existe una medida alternativa distinta a la ya establecida que sea igual o más eficaz y menos gravosa, entonces la medida establecida devendría en una medida necesaria. Y por ende, ello haría que tendríamos que pasar al siguiente examen, que sería el examen de proporcionalidad en sentido estricto. Este examen de proporcionalidad en sentido estricto vale la pena indicar que vendría a ser una valoración entre la intervención o la limitación de un derecho frente a la satisfacción de otro derecho. Entonces, tiene que esta intervención justificar, ¿no?, la satisfacción del otro derecho, de lo contrario deviene en desproporcionada. No obstante, antes de hacer este examen de proporcionalidad, sí es importante analizar si alguno de los derechos o principios comprometidos configura un valor constitucional, puesto que si configura algún valor constitucional, este valor sabemos que tiene fuerza jurídica e interpretativa preferente, lo que significa que me va a brindar mayores razones de resolver a favor de este valor constitucional. Bueno, analizado esto, recién pasaríamos al examen de proporcionalidad. En este caso, esta proporción, ¿no? Les he puesto acá un cuadrito para que sea más fácil de entender. Si la intervención o la limitación al derecho sería grave,
para que haya proporcionalidad, la satisfacción del otro derecho tendría que ser elevada. Si la intervención es media, la satisfacción para que haya proporcionalidad tendría que ser elevada o media. Y si es que la intervención al derecho es leve, para que haya proporcionalidad tendría que ser elevada, media o débil. A ver, en el caso de los cigarrillos, en este caso, la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados básicamente sería una intervención leve al derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Y para que sea proporcional tendría que ser elevada, media o débil. En este caso, la satisfacción de las personas en cuanto a su derecho a salud podría ser entre media y débil. Por tanto, sí existe proporcionalidad y, por tanto, la medida establecida en esta normativa que limita el derecho a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad con esta prohibición, devendría en una finalidad constitucional y, por tanto, sería constitucional. Bueno, dicho esto, cabe señalar que este test de proporcionalidad es bastante utilizado a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también a nivel del Tribunal Constitucional. No obstante, a partir de este test de proporcionalidad se han generado otros tests, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el test tripartito. Este test tripartito fue desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimmel contra Argentina. Este test tripartito básicamente es un test que se utiliza para analizar si una medida limitativa a la libertad de expresión es constitucional o convencional, ¿no? Teniendo en consideración, claro está, que la libertad de expresión es una libertad preferida, ¿no? Porque la Corte Interamericana incluso ha señalado de que al ser una libertad preferida configura una piedra angular dentro de un Estado democrático de derecho, ya que permite el debate público y el control del ejercicio del poder. En este caso, para realizar el test tripartito se pasan por 3 exámenes. El primero de ellos es analizar, ¿no? Y garantizar que toda limitación a la libertad de expresión deba estar establecida en forma previa, de manera clara, expresa, taxativa, en una ley, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso Kimmel contra Argentina, ¿qué es lo que pasó? En el estado de Argentina, el señor Kimmel era un periodista que estaba investigando una serie de homicidios y publica un libro en el cual critica la labor de los jueces. Producto de esta publicación del libro y de esta crítica, el señor Kimmel fue denunciado por el delito de calumnia y fue condenado a 1 año de pena privativa de libertad suspendida y al pago de una multa. Cuando la Corte Interamericana analiza su caso, analiza el primer examen, que es que esta limitación a la libertad de expresión debe estar de manera clara, expresa y taxativa. Y analiza la figura de la calumnia y determina que el Estado de Argentina, la forma en que había regulado la calumnia era una forma ambigua, ¿no? Vaga, y por ende determinó que el Estado de Argentina era responsable por haber vulnerado el derecho a la libertad de expresión. Ahora, en este caso, bueno, en efecto, ya con esto debería acabar el test de test tripartito. No obstante, ¿no? También ha de considerarse que si es que por A o B la norma es clara, expresa y taxativa, entonces se tendría que pasar al segundo examen, que es el examen del fin convencionalmente legítimo. Y bueno, y en tercer lugar, que se trata de una medida necesaria dentro de un Estado democrático de derecho, en cuyo caso se tendría que realizar el examen de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Y bueno, y para terminar, también existe este test de igualdad que ha sido ideado por el Tribunal Constitucional peruano, que básicamente se utiliza para analizar si alguna medida establecida por ley podría ser vulneratoria al derecho a la igualdad. Como sabemos, pueden existir normas de discriminación positiva o normas diferenciadoras a favor de poblaciones, por ejemplo, vulnerables. En este caso, lo que se ha determinado es de que lo que se tiene que analizar en el primer paso es la determinación de un tratamiento legislativo diferente, es decir, si hay un trato legislativo diferente o no. En el caso
digamos, peruano, existe la Ley General con Discapacidad que establece una bonificación del 15% en concursos públicos a favor de las personas con discapacidad, ¿no? En este caso podríamos pensar que se trataría de una norma de repente hasta discriminatoria. En este caso, si aplicamos el primer test, que sería la determinación del tratamiento legislativo diferente, nos podemos dar cuenta que sí hay un tratamiento legislativo diferente respecto a personas con discapacidad y a personas sin discapacidad. Pero habría que determinar si se trata de situaciones de hecho iguales o no. Si se trata de situaciones de hecho iguales, en definitiva, sería inconstitucional. Pero si son situaciones de hecho diferentes, se procede a pasar al siguiente test, que sería analizar la intensidad de la intervención, que podría ser grave, media o leve. En este caso, lo importante de determinar si es grave o media leve radicaría en la carga de la prueba, puesto que si es grave o media, la carga de la prueba se traslada al demandado y sería el demandado quien tendría que acreditar que no ha vulnerado el derecho a la igualdad. Luego de ello, se tendría que verificar la existencia de un fin constitucionalmente legítimo. En este caso, por ejemplo, sería la reinserción de las personas con discapacidad a la sociedad. Y si es que se identifica este fin constitucionalmente legítimo, se tendría que pasar al examen de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto, que ya hemos procedido a explicar de manera previa. Bueno, lo que quiero llegar con esto y resaltar es de que este test de proporcionalidad es muy utilizado a nivel del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, pero no solamente al nivel de esta Corte Internacional, sino también a nivel de la justicia constitucional interna de cada país. Y por ello es necesario ir conociendo este test, y a partir de este test de proporcionalidad, incluso cada tribunal constitucional ha ido creando nuevos test para la resolución de casos concretos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos mucho a la doctora Débora Franco por darnos luz en la relevancia de aplicar el test de proporcionalidad en la procuración y defensa de los derechos humanos. A continuación, damos lugar al doctor Fernando Escobar Pacheco. Él es un jurista boliviano reconocido por su trabajo en derecho procesal civil y por su contribución al desarrollo del principio de verdad material dentro del sistema judicial de Bolivia. Su labor académica se ha centrado en la búsqueda de mecanismos que permitan superar el formalismo procesal, privilegiando decisiones judiciales basadas en la realidad de los hechos y no únicamente en las formas procedimentales. Ha estudiado profundamente cómo la verdad material transforma la función jurisdiccional, orientándola hacia la justicia sustantiva y la tutela judicial efectiva. Su enfoque articula teoría procesal, práctica judicial y los retos institucionales que enfrenta Bolivia para fortalecer su sistema de impartición de justicia. Durante su intervención, analizará las aplicaciones concretas del principio de verdad material, así como los desafíos procesales y estructurales que surgen al intentar equilibrar formalidades y justicia real. Su participación aporta una perspectiva clave sobre la tendencia latinoamericana hacia modelos procesales más garantistas y más humanos. Les pido un aplauso para recibir al doctor Fernando Escobar Pacheco. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer profundamente a la universidad por recibirnos. Siempre es interesante estar en nuevos espacios académicos y es un honor estar en la UNAM, que definitivamente es una institución latinoamericana ejemplar por la forma en la que desarrolla la investigación jurídica, que creo que todos los latinoamericanos de una u otra manera hemos podido conocer. Agradecido también con el doctor Alfonso por la invitación, saludar al profesor Marianelo, presidente de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, saludar al doctor Paul Franco, presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, y en realidad a todos quienes hacen a esta asociación y a todos quienes han estado vinculados con estos eventos académicos que creo que son sumamente interesantes. El primer punto que quiero comentar sobre esta breve exposición que voy a hacer es ¿de dónde viene esta noción de verdad material? La noción de verdad material en Bolivia es relativamente nueva, se constitucionaliza en la Constitución del 2009. Ustedes saben que a partir del 2009 tenemos en Bolivia una nueva Constitución, y en esa Constitución se incorpora en el artículo 180 como un principio de la administración de justicia, el principio de verdad material. En el momento que se
se incorpora en la Constitución este principio, la primera reflexión que se hace es todo el ordenamiento jurídico boliviano que tiene esa raigambre colonial, como ha sido calificada por quienes estaban en este proceso de modificación de las normas relativas a la administración de justicia, tenía que tener una nueva estructura, no solamente del órgano judicial, sino de la forma en la que se iba a aplicar el derecho en Bolivia. Y ahí es donde aparece este principio de verdad material como un principio que yo considero una muletilla que se ha usado ampliamente por parte de los que han ejercido política pública en materia de administración de justicia y los que han planificado, que han proyectado tener una justicia boliviana más justa y más inclusiva. Sin embargo, ahí hemos encontrado una serie de conflictos existenciales de este principio, porque evidentemente podemos tener aspiraciones, los principios son justamente eso, pero la pregunta es cómo llegamos a consolidar o a plasmar esas aspiraciones en realidades. No es solamente con poner que el principio de verdad material va a regir la justicia procesal civil, que este principio va a ser una realidad. Todos ustedes saben que el proceso civil y el derecho procesal en general es un conjunto de conocimientos que nos llevan a entender cómo funcionan las normas procesales y estas normas procesales, según la materia en la que se traten, van a tener diferentes fines. Pero por supuesto van a tener fines transversales, como por ejemplo la verdad material, la verdad histórica de los hechos, la justicia, la paz. Evidentemente son principios aspiracionales de todos los ordenamientos procesales en el derecho. Sin embargo, cada uno de estos cuerpos procesales tiene su naturaleza y en el caso del derecho procesal civil también tiene su naturaleza y tiene su estructura de funcionamiento, como ustedes también lo saben. En Bolivia, cuando se emite el nuevo Código de Procedimiento Civil, que es en respuesta a la existencia de una nueva constitución, que esto se da el año 2013, inspirado en el Código Procesal Civil de Iberoamérica, se incluye el artículo 1.16 y el artículo 1.16 hace referencia a la verdad material. Y aquí vamos esbozando los primeros elementos de reflexión, porque ¿cómo está definido el artículo 1.16 en el Código Procesal Civil Boliviano? La verdad material implica que la autoridad judicial tiene que verificar los hechos que sirven para motivo de sus decisiones. ¿Qué significa? Y voy a parafrasear lo que decía ayer el profesor Marianello, si recordamos Alfonso el Sabio, el juez tiene una labor de descubrimiento de los hechos y no es simplemente un agente inanimado. Pero este debate que tiene que ver con una posición filosófica sobre nuestra concepción del derecho en general, no es simplemente una cuestión procesal, como lo decía un profesor de filosofía del derecho en Suiza, decía, no hay nada más filosófico en el derecho que el derecho procesal. Y es cierto, porque en realidad el derecho procesal es el que nos lleva a construir estas verdades jurídicas, y eso tiene siempre un enfoque que va más allá de una simple mecánica procesal. En ese contexto, esta posición que asume el Código Procesal Civil se contrapone de alguna manera al entendimiento que ha asumido en Bolivia la ley del órgano judicial sobre verdad material, que señala que no solamente el juez tiene que buscar la prueba de los hechos, sino genera de alguna manera un mandato de activismo hacia los jueces, señalando que los jueces no solamente tienen que buscar identificar los hechos del proceso, sino que además prácticamente tienen que reconstruir la realidad para fallar en derecho conforme a las garantías procesales. Entonces ahí tenemos una posición que es un poquito más formalista y una posición que es un poco más aspiracional en términos de cómo se aplica la verdad material en Bolivia. Eso en la jurisprudencia constitucional y civil boliviana ha sido, digamos, un tema de debate sumamente interesante. Les voy a comentar un caso que lo vimos ya hace varios años, cuando yo estaba entrado en el Tribunal Constitucional, que era el caso de la prueba tasada. Ustedes saben que la prueba tasada es la manifestación evidente de ese aforismo de Montesquieu que decía que el juez era la boca de la ley, ¿no? Le juge la bouche de la loi. Y ese aforismo en francés que significaba que el juez era la boca de la ley, implicaba el mandato
de que el juez no tenía la capacidad o la autonomía para fallar, sino que el juez lo único que tenía que hacer era obedecer las normas procesales para fallar correctamente. Tenía que subsumir siempre al derecho porque la respuesta estaba completa en el derecho y evidentemente el Código Napoleónico era una Biblia y esa Biblia dogmática había que seguirla a rajatabla. Y de ahí viene este concepto de prueba tasada, porque la prueba tasada significa usted pues no tiene la capacidad de decidir cómo va a valorar esta prueba. La ley le dice cómo tiene que valorar la prueba y así lo va a hacer. En Bolivia, porque todos tenemos ese legado decimonónico de nuestra legislación civil, hemos adoptado esta regla interpretativa en el Código Civil boliviano, y esa regla interpretativa de nuestro Código Civil boliviano estaba en los artículos 1287 y siguientes, que te establecían estos criterios de prueba tasada. En este conflicto que se le presenta al Tribunal Constitucional de Bolivia se le plantea este interesante dilema filosófico, y es si la prueba tasada está conforme a la verdad material, ¿no? Porque parece que son dos conceptos contrapuestos. La verdad material es la búsqueda de los hechos y la prueba tasada es usted tiene que obedecer la manera hermenéuticamente establecida en la ley de cómo se van a valorar las pruebas, y eso implica que usted no puede prejuzgar cómo va a considerar la inclusión de hechos en el proceso. Lo que hizo el Tribunal Constitucional de Bolivia en el fallo constitucional en el que se refirió específicamente sobre esto, es hacer un análisis en cuanto a cómo podía, digamos, compatibilizarse esta noción de prueba tasada y de verdad material. Y finalmente llegó a la conclusión en esta interesante sentencia, que es la 1631-2013, de que en realidad, a partir del principio de verdad material, lo que tiene que primar es la sana crítica. ¿Qué implica esto? Y esto, digamos, podemos, como les decía hace un momento, podemos seguir profundizando en el hecho de que el derecho procesal cada vez nos genera preguntas más complejas. Es la propia justicia constitucional, en una acción de amparo constitucional, llegó a la conclusión de que la prueba tasada era, entre comillas, inconstitucional, pero no podía declarar la inconstitucionalidad de esa norma porque era dentro de una acción tutelar, y procesalmente las acciones tutelares no sirven para declarar inconstitucionalidades. Pero de nuevo, si recurriríamos al principio de verdad material, ustedes saben que hay mecanismos que se han inventado. Por ejemplo, en Bolivia hemos inventado la reconducción procesal. En Austria existen mecanismos de reconducción por los cuales, cuando el Tribunal Constitucional identifica que en un caso concreto hay una norma inconstitucional, hace la reconducción para declarar directamente la inconstitucionalidad de la norma sin necesidad de que se haya activado algún procedimiento. Tenemos la suplencia de la queja deficiente en otros sistemas, por ejemplo en Ecuador. Todas estas modalidades en las cuales los tribunales tienen un margen de maniobra, permiten, digamos, ser formas de concretizar este principio de verdad material, porque el tribunal sabe lo que está sucediendo, sabe perfectamente que acá hay una inconstitucionalidad, pero tiene una barrera procesal. Entonces, la verdad material está siempre en esa tensión latente entre hacer lo que el juez quisiera hacer y las limitaciones procesales típicas de la construcción de nuestros derechos procesales. Y por eso el Tribunal Constitucional no pudo declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero sí llegar a la conclusión de que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia había sido erróneo porque no había hecho una adecuada valoración de la prueba tasada en conformidad con, con la nueva constitución que te establece este principio de verdad material. Si nosotros hacemos una reminiscencia de la historia de la verdad y el proceso, vamos a ver que definitivamente nuestro derecho procesal actual es el resultado de esa evolución cultural. Desde las ordalias medievales, que eran formas justamente por las cuales los juristas de la época inquisitiva habían determinado que se iba a llegar a la certidumbre, no a la verdad, de los procesos, o a cerrar los procesos judiciales, eran pruebas sometidas a la voluntad divina.
la Carta Magna de 1215, que ha sido un año clave para la ruptura de este entendimiento de la forma en la que se entendían las ordalias, en el artículo 29 estableció de alguna manera una limitación a este funcionamiento de las ordalias o juicios de Dios, estableciendo que, y ahí se funda, digamos, este concepto tan moderno y tan importante que es hoy el debido proceso, pero se fundan dos nociones importantes, que era uno, ser juzgado por pares, y dos, es un principio, digamos, es un primer paso hacia la racionalización del proceso de prueba. Este proceso de evolución del derecho procesal hacia la construcción cada vez de una noción cada vez más cercana a la realidad, es la que va a plasmar de alguna manera cómo se relaciona la verdad y el proceso. Y en ese relacionamiento entre verdad y proceso, o verdad y derecho, nosotros encontramos que definitivamente digamos, hay un proceso de quiebre en materia procesal civil, porque sabemos que existen diferentes enfoques ideológicos sobre cómo se lleva adelante un proceso, y tenemos un enfoque dispositivo. Y a la vez que tenemos el enfoque dispositivo, también tenemos un enfoque que puede ser un poco más inquisitivo. ¿Cuál es la diferencia? Y justamente viene la reminiscencia de por qué les hacía referencia a esta pausa histórica de las ordalias. Tal como pasa en el derecho procesal penal moderno, el derecho procesal penal inquisitivo significaba que el juez tenía actividad, tenía la facultad o tenía la capacidad de investigar y de juzgar. Cuando se da la evolución hacia el modelo procesal penal acusatorio, oral, democrático y todo lo demás, el juez ya no tiene la facultad de investigar y juzgar al mismo tiempo, porque se hace una división de las funciones en el proceso penal. En el proceso civil también estamos en esta disquisición. Vamos a usar una ideología dispositiva desde la perspectiva de que el juez puede no solamente ser un mediador entre las posiciones de las partes, que son los abogados prácticamente, que son los que van a ir a contar su rato al juez, o también tiene las facultades de ir más allá y de investigar dentro del proceso civil. Personalmente, yo creo que este es un tema de reflexión y de investigación jurídica sumamente interesante para nuestros países. Personalmente, creo que en el caso de Bolivia hay mucho camino por recorrer. Yo me he enfrentado a posiciones de los jueces completamente arbitrarias con el uso de la verdad material, porque en algún momento la jurisprudencia constitucional boliviana sacó un entendimiento que, pensando que lo estaba haciendo bien, dijo que el derecho sustancial está por encima del derecho adjetivo o formal. Pero ¿cuál es el peligro de eso? Volviendo a lo que decía hace un momento. Que los jueces se pueden volver, pueden asumir una posición completamente arbitraria porque tienen cartas abiertas con los principios. Y les doy un ejemplo. En Bolivia hace unos meses, ya no estaba mi querido amigo Paul, así que no es de él, pero el Tribunal Constitucional declaró que, por ejemplo, a partir de la próxima elección para presidente y vicepresidente, tiene que haber una dualidad de hombre-mujer. La Constitución no dice en ningún lado eso, no dice que el vicepresidente tenga que ser hombre y la presidenta mujer o viceversa, y el Tribunal Constitucional llegó a esa conclusión con el principio de igualdad. En base al principio de igualdad yo me puedo inventar cualquier cosa. Entonces, cuando empezamos a derrotar normas constitucionales como los requisitos de acceso a la función pública, los requisitos para ser presidente o vicepresidente, o nos reinventamos el derecho como lo hizo también el tribunal con la sentencia 84 del 2017, diciendo que la reelección indefinida de un presidente era un derecho constitucional a partir de un principio. Entonces estamos encontrando que esa vaguedad jurídica asociada al uso indiscriminado de principios y al uso exacerbado de la verdad material hace que los jueces puedan ser auténticos dictadores. Entonces creo que nuestra labor como juristas es cómo podemos construir una dogmática que permita equilibrar y darle vida a estos principios sin que sean cartas abiertas para el uso, digamos, abusivo del derecho. Y es ahí donde yo les decía, mi entendimiento desde la perspectiva de la verdad material es que la verdad material no tiene que implicar la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, porque no podemos derrotar normas procesales simplemente porque nos antojamos. La verdad material tiene que ser única y exclusivamente una facultad que permite al juez
de realizar actividades probatorias, oficiosas, que le permitan llegar a esclarecer los hechos que se le traen al proceso civil sin derrotar normas procesales. Y ese es, creo, exactamente el punto de inicio de una, digamos, de una investigación interesante que se puede hacer en la materia, porque en el, digamos, lo que pasa hoy mismo en la justicia boliviana es que los jueces están derrotando todas las normas, están vaciando el procedimiento civil para decir, yo he llegado a la conclusión de que hay daños y perjuicios porque se me ocurrió sin ninguna base epistemológica, que es lo que me ha pasado a mí en un caso concreto, y ya voy cerrando, y justamente ayer se hablaba sobre los daños y perjuicios en la responsabilidad extracontractual. En un caso concreto, estábamos en un litigio de daños y perjuicios por una indemnización en materia de reparación por desarrollo de clientela. La parte demandante, no logró probar que existía una relación de causalidad, que es el elemento sustancial para determinar que existe una responsabilidad o un daño civil a la luz de todos nuestros ordenamientos jurídicos, porque esa es una noción básica del derecho civil. No logró demostrar que existió esa relación de causalidad y el juez dijo que por verdad material iba a suplir esa ausencia de causalidad con un peritaje contable. Entonces, el peritaje contable determinó que había una suma indemnizable de $10 millones, pero él socapó el vaciamiento de toda la fase de disputa, de argumentación y contraargumentación dentro del proceso civil, de construcción de la verdad procesal civil, con un peritaje extralegal. Ese peritaje extralegal no demostraba la causalidad en la generación de los daños y perjuicios. Solamente era un peritaje que demostraba que existían, digamos que hacía sumas y restas sobre una cuantificación de un monto indemnizable, pero ese monto indemnizable no había sido probado en juicio, pero se socapó en esta muletilla de la verdad material. Entonces, digamos, la conclusión de esta presentación es que evidentemente el principio de verdad material, bien usado, puede ser una herramienta fantástica para los jueces de nuestra región, pueden ser más activos, que puedan identificar los hechos, pero mal usado puede ser una carta blanca indiscriminada para un abuso manifiesto del derecho y una arbitrariedad. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor Fernando Escobar Pacheco por su análisis tan preciso sobre el principio de verdad material y su relevancia en el sistema judicial boliviano. A continuación, damos lugar al doctor Adriano Santana Pedra. Él es un jurista brasileño especializado en derecho electoral, con una trayectoria centrada en el estudio de la desinformación y su impacto en los procesos electorales. En esta ponencia presentará un análisis detallado de la jurisprudencia de los tribunales electorales de Brasil frente al fenómeno de las noticias falsas y la manipulación de información durante las elecciones, área en la que Brasil ha sido pionero en América Latina. Su exposición revisará casos emblemáticos en los que los tribunales brasileños han tenido que equilibrar la protección de la integridad electoral con el respeto a la libertad de expresión, un desafío que ha llevado a desarrollar herramientas jurídicas cada vez más sofisticadas. Entre estas se incluyen los sistemas de verificación de hechos, los criterios para determinar sanciones aplicables y los mecanismos de respuesta rápida que se han implementado durante campañas electorales para frenar la difusión de desinformación. Su participación es especialmente relevante en un contexto donde las redes sociales y las plataformas digitales han transformado el modo en que se desarrollan las campañas políticas, generando nuevos retos para garantizar elecciones limpias y transparentes en toda América Latina. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Adriano Santana Pedra. Muchas gracias. Olá, buenos días. Me gostaria, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da Associação Mundial de Justiça Constitucional, professor Patrício Maranello, cumprimentar também o professor Alfonso Lascano, o professor Hugo Carrasco, professor Paulo Zamora
cumprimentar meus colegas de mesa, de painel, professor Jorge Olívio, professora Débora Franco, professor Fernando Escobar, cumprimentar minha esposa, cumprimentar meu filho, cumprimentar todos e todas aqui presentes. Hablar sobre o problema de la desinformação em las eleições é problema muito grave em Brasil, eu creio que em todos os países, incluso em México. Me gostaria de solicitar em la pantalla slides que havia enviado. Perdão? Não, eu havia enviado por e-mail, por correio para o colega que havia enviado para este computador que está não está compartido com você este, por favor, porque as imagens são importantes para passar a ideia de informação, porque o problema da informação ou incluso da desinformação é, em realidade, problema de linguagem, né? Linguagem humana, que, como vocês sabem, é uma linguagem que há vaguidade, uma linguagem que há, sim, muitas graças, que há ambiguidade, vaguidade e inúmeras incertidumbres. Incluso a linguagem hablada, escrita, e incluso as imagens, né? Por exemplo, me gostaria de compartilhar esta imagem para demonstrar um exemplo. É uma imagem muito famosa que é uma sapatilha. E poderíamos pensar e falar a diferença que há entre informação e opinião. Por exemplo, se apresento este objeto, digo que este objeto é uma sapatilha, isto é uma informação. Pero dizer que esse objeto é hermoso ou não é hermoso é uma opinião. Então, não há uma coisa que é verdadeira ou falsa. Opinião é subjetivo, né? Quem tem sua opinião diferente de minha opinião. Pero mira que incluso a informação não é completamente objetiva, né? A informação também depende do sujeito. Por exemplo, se pergunto de que color é esta sapatilha, eu estou seguro que vocês estarão vendo colores diferentes dessa sapatilha. Quenes vê esta sapatilha de color verde e gris? Eu assim lo vejo. E que vês esta sapatilha de color rosa e branca? Bom, que estás correto, que é a informação verdadeira. Mira, é a mesma pantalla que nós vemos. Não é diferentes dispositivos, diferentes pantallas, diferentes computadoras. A mesma pantalla, exatamente a mesma, e nós vemos coisas diferentes. Então, se eu digo que esta sapatilha é verde e gris, só consigo ver esta, não é uma informação verdadeira ou falsa, é meu ponto de vista. Então, veja-se o problema da verdade, né? Que é a verdade? Essa é uma outra imagem também muito conhecida e famosa, o príncipe, desde este ponto, este ângulo, parece estar sendo mal educado. Pero se mira no mesmo momento desde outro ângulo, se verifica que estava formando o número 3.
Os ingleses fazem três assim, os brasileiros assim, eu não sei como os mexicanos. Os franceses assim também, eu creio. Então, não, os ingleses assim, três, como a imagem. Um outro problema que temos é a diferença entre o significado de sentido comum das palavras ou das expressões e também o significado normativo que as palavras têm. Por exemplo, o tomate. Se les pergunto se tomate é uma fruta ou se o tomate é uma verdura, que é que vocês me respondem? Bom, bajo a perspectiva da botânica, o tomate é uma fruta, pero utilizamos o tomate na cocina para fazer ensaladas, salsa bolonhesa, etc. Então, bajo esta perspectiva, a Suprema Corte dos Estados Unidos ha dictaminado que, a efeitos fiscais, o tomate deve ser classificado como uma verdura, não como uma fruta, né? Aunque a botânica disse que tomate é uma fruta. Bem, então, o problema não se trata de uma dicotomia verdadeira ou falso. O problema que temos é o problema o engano, ou seja, o problema que temos são os conteúdos enganosos com potencial de causar dano a uma pessoa. Então, precisamos analisar o conteúdo desde a perspectiva da finalidade, porque em alguns casos temos verdades criadas por meio de falsidades. Por exemplo, se nós tomamos uma fotografia e uma pessoa, por alguma razão, não estava em la fotografia, pero estava antes neste ambiente. E necessitamos incluí-la em la fotografia, em la imagem, utilizando a inteligência artificial. É uma falsidade, pero o conteúdo é uma verdade. Então, veja-se o problema de lo que é a verdade e lo que é a falsidade. Então, necessitamos compreender o transtorno informativo de três maneiras. O primeiro transtorno informativo é a expressão em inglês, misinformation, que é compartilhar uma informação falsa sem a intenção de causar danos. Lo que nós fazemos em aplicações de mensageria, como WhatsApp, Telegram, etc. Outro transtorno informativo é a desinformação, ou seja, compartilhar informação falsa, pero com a intenção de causar danos. E o terceiro transtorno informativo é a malinformation, ou seja, compartilhar informação verdadeira, pero distorsionada, com a intenção de causar danos. Uma informação maliciosa. E aqui temos grande problema, porque a informação parece ser verdadeira, pero induz conteúdo enganoso que vai induzir os electores, os votantes em las eleições. Então, por exemplo, temos mensagens subliminares. Mira essa informação que pode ser título de la prensa, uma informação, uma mensagem de WhatsApp. La policía detuve al hombre con sombrero. ¿Qué es el significado de este título? Es necesario decir que la mayoría de la gente no lee el texto completo, solamente el título, sea por apatía, sea por falta de acceso. Por ejemplo, un link, uma ligação de internet que não se pode clicar. Quando temos ao lado de título uma imagem, esta imagem induz pensamento em nós. Mira, se temos esta imagem, uma pessoa poderia pensar que a polícia detuve o homem
um homem utilizando um sombrero para detener o homem. Se tienes uma outra imagem, teníamos uma situação em que a polícia detuve o homem estava utilizando o sombrero. Veja-se, mira, a maioria das pessoas não lê o conteúdo completo da informação. Então, você pode ter uma informação correta em o conteúdo inteiro da mensagem, pero uma imagem que é verdadeira, mas induz um significado falso em las pessoas. Esse é o problema da mala information, da informação maliciosa. Muito difícil de afirmar que não é verdadeira ou que é enganosa. Portanto, é um problema difícil de los tribunales eleitorais de eliminar essa informação, porque a informação não é falsa, pero é efeito priming, esta preativação genera en la mente e la cabeça das pessoas uma informação que é completamente engañosa. Então, que a Constituição de Brasil diz sobre a liberdade de expressão? Nossa Constituição diz que nossa Constituição garantiza o direito a expressar livremente seus pensamentos sem censura, pero não se permite o anonimato. E por que não se permite o anonimato para expressar a opinião, para expressar o pensamento? Para haver responsabilidade de quem ultrapassar os limites da Constituição. Então, quais são as consequências jurídicas de generar e difundir desinformação? Bom, a maioria das constituições do mundo, incluso a Constituição brasileira e também a Constituição de Brasil, tem o direito e também o dever de proteger o meio ambiente. Quando falamos de meio ambiente, falamos também de natureza, etc., pero falamos também do meio ambiente intangível, do meio ambiente artificial, incluso intangível, como o meio ambiente digital, virtual, e também o meio ambiente eleitoral. Então, não só direito, pero também, sino também dever de todas as pessoas, de toda a comunidade, de proteger o meio ambiente eleitoral. E, então, as leis brasileiras, incluso a resolução da Corte Eleitoral Brasileira, o Superior Tribunal Eleitoral Brasileiro, ha regulamentado que é dever de todos, incluso do provedor de aplicação de internet, que permite a divulgação, a difusão de conteúdo político eleitoral, é dever adotar e divulgar medidas para prevenir ou reduzir a circulação de informação notoriamente falsa ou gravemente descontextualizada, que pudiera afetar a integridade do processo eleitoral. Además, há outras consequências que as leis brasileiras e também as cortes eleitorais ha juzgado, ha falhado sobre a matéria, o tema, que é, primeiro, a eliminação do conteúdo e cesse de sua difusão. Mira que a eliminação de conteúdo deve ser hecha em último lugar. Ou seja, primeiro temos que aclarar, que esclarecer ou que indexar a situação. Se não é possível, eliminar o conteúdo. Uma outra consequência é o direito de réplica, que é proporcional, deve ser proporcional ao agravo. Uma outra consequência, a responsabilidade civil. O Código Civil brasileiro diz que quem, mediante um acto ilícito, cause dano a outro, está obrigado a repará-lo. É uma determinação general,
pero bajo el derecho electoral también se aplica, como le dice el artículo 57 de la ley de las elecciones brasileiras, que hace previsión de responsabilidad civil, incluso en caso de perfiles falsos de las redes sociales. Hay pena de multa también como consecuencia jurídica de generar y difundir desinformación, y también a perspectiva de crímenes electorales en caso de desinformación en las elecciones. Entonces, el artículo 57 de la Ley de las Elecciones dice que es un delito contratar directa ou indiretamente um grupo de pessoas com o propósito específico de publicar mensagens ou comentários em internet para ofender el honor ou denigrar a imagem de um candidato. Punível com prisão de 2 a 4 anos e incluso uma multa de 15.000 reais a 50.000 reais. Más o menos 45.000 pesos mexicanos desde este valor hasta más o menos 150.000 pesos mexicanos. Es la pena de multa, además de la pena de detención. Hay otros crímenes también contra el honor, como crímenes electorales, ¿no? Como crímenes de calumnia, difamación, injuria, e também de difundir em propaganda eleitoral ou durante o período da campanha eleitoral hechos que se sabe que são falsos. Bom, eram essas as informações das leis e medidas que temos em Brasil para combater a desinformação em las eleições. Prazer compartilhar nossa experiência. Y me gustaría muchísimo de agradecer vuestra atención. Muchas gracias. Bueno, agradecemos mucho la participación del doctor Adriano Santana Pedra. A continuación, vamos a abrir un espacio para una o dos preguntas de las personas que están aquí. Si pudieran levantar su mano, por favor, para poderle expresar el micrófono, o si alguien tiene alguna duda. Para mí, verde y gris, sí, por supuesto, pero es necesitado una verde amarela. No. Eso es muy interesante, creo que además están unidas las dos cosas, ¿no? Porque vos fijate que la imagen que mostraba Adriano, que era una zapatilla de dos colores, la gran mayoría la veía rosa y la otra veía gris. Los que estábamos bien. Por eso, los que estaban bien gris y los que estaban, yo lo veía rosa, pero digo, sin perjuicio que había mayoría de un determinado color y una minoría de otro, lo que se ve para uno, lo que considera es verdad, ¿no? Y a la terminología de la búsqueda de la verdad material, el problema que tiene es la palabra verdad, porque la verdad es muy subjetiva. Acompañado con material es lo que da la determinación de la verdad, lo material. Es la búsqueda material, es decir, la fundamentación de la verdad a través de una materia. Y ahí empieza el problema. ¿Por qué? Porque los principios se basan en esa fundamentación material. Pero claro, cada uno utiliza el principio que considera verdad, porque el fundamento primero que hacen los jueces es lo que el juez considera verdad. El juez considera verdad esto. Entonces dice, bueno, vamos a lo material, busquemos qué principio
vamos a encontrar para fundamentar mi verdad, la verdad del juez, que no significa que sea la verdad absoluta. Y ahí empiezan las discusiones. Y lo que ha pasado con con esta cuestión de la verdad material es que los principios, acuérdense, las nulidades en los procesos penales ya directamente entorpece la verdad, porque ya dejan de lado si es verdad o no. No importa si es verdad o no, es nulo. Entonces ahí empezó el problema de decir, vamos a enfocarnos más en la verdad que en la búsqueda de un proceso que nulifique todo y no tenga en cuenta ni siquiera la verdad material. Creo que esa es la búsqueda, exacto, de no es un nuevo principio, sino la constitucionalización de la búsqueda de la verdad material, ¿no? No sé si es una pregunta, pero es una cuestión que lo dejo yo para la reflexión de ustedes, ¿no? La verdad que dijiste, no sé cuál sea, pero mi verdad es que era rosa. Y ese es un problema porque, no, para mí es un problema porque entonces depende de la persona en un 100% y depende también de sus sentidos, porque algo tiene que pasar en nuestros ojos para que cada quien vea las diferentes tonalidades. Y la otra imagen que comparas, Adriano, de la fotografía donde está haciendo una seña y está haciendo otra, depende de la perspectiva donde esté el que está observando a la persona. Entonces se vuelve complejo. Y entonces, la verdad, ¿cuál será? ¿Fue una ofensa o fue un saludo? ¿Dónde estaba la persona que estaba observando a esa? Yo sí tengo una pregunta, ¿puedo hacerla? Sí, nada Sí. más déjame también agregar, ahorita te doy el uso de la palabra. Además de lo que mencionan ellos dos, hay factores, hay un ejercicio que hace un profesor en un salón en donde sabe que va a llegar un alumno siempre tarde. Y entonces se pone de acuerdo con los alumnos y les dice, si yo les pregunto cuando llegue su compañero de qué color es la bandera, si el color de abajo es rojo, ustedes van a decir que es amarillo. Y entonces llega el alumno, están todos, y ella les pregunta, bueno, ¿y de qué color ven la bandera, la parte blanca, la parte de abajo? Y todos contestan amarillo. Y el alumno contesta, es rojo. No, pues mira, dicen que es amarillo y es amarillo y es amarillo. Entonces también dentro de lo que están ustedes diciendo, no solamente es la percepción que tenemos de la verdad, sino a veces la sociedad te presiona para ver las cosas de una forma y acabó diciendo el alumno, pues es amarillo. Y ya después les dijo en el ejercicio, ya vieron cómo la presión social, si todos dicen que es amarillo, el que tiene la razón de que es rojo va a acabar cediendo ante la presión social para decir, y esa verdad es rojo. Entonces, a la vez es relativo, pero es muy importante y más a mis alumnos que están estudiando la licenciatura, estos temas parecieran que cuando estamos estudiando nos vamos hacia la ley, bueno, el código de procedimientos que dice los requisitos, esto y esto y esto, pero en realidad nuestra función es la búsqueda de la verdad, la resolución de conflictos, no obtener una sentencia finalmente, sino tratar de resolver el conflicto que está subyacente, entender cuál es la problemática para que a veces el conflicto lo detona una pensión alimenticia, pero el problema no es la pensión alimenticia, es otra cosa. Si ustedes no investigan con su cliente cuál es la verdadera razón del conflicto, se va a solucionar la pensión y a los 2 meses van a tener el tema de la patria potestad y a los 3 meses si no resuelven de fondo el problema, ¿no? Jorge, con tu pregunta cerramos. Sí, es para la doctora Débora. Me interesa mucho su tema porque actualmente yo estoy haciendo una investigación en la FES Acatlán y propongo la restricción de derechos humanos para el delito de feminicidio para su combate aquí en nuestro país. Y justamente estoy haciendo la aplicación de un test de proporcionalidad. Y una de las preguntas que me genera mucha duda que me gustaría ver si puede responderme, en la parte donde usted dice que cómo saber que es más efectiva que lo que ya existe, entiendo, ¿no? En el momento en el que se
piensa implementar. ¿Cómo puedo saber que va a ser más efectiva si quizá la medida no se ha implementado? Por ejemplo, ¿cómo podríamos medir esa efectividad a futuro o justificarla más bien? Ya, entiendo entonces que estás en el examen de necesidad, ¿no? Cuando tú buscas una medida alternativa. Bueno, hay que partir de que el test de proporcionalidad no ofrece un resultado unívoco. O sea, puede generar algún tipo de error, ¿no? Pero básicamente cuando uno propone una medida alternativa, o sea, la medida alternativa tiene que tener atrás cierto sustento, ¿no? Entonces, de repente, no sé, un estudio o de repente un informe de qué bondades podría traer de repente esta medida alternativa, ¿no? Pero lo que hay que identificar y hay que ser claro ahí es de que la medida tiene que ser por lo menos igual o más eficaz. O sea, si es menos eficaz, en definitiva, la medida que ahora existe es la medida necesaria. Tiene que ser igual o más eficaz, ¿no? ¿Para qué? Para alcanzar la finalidad que supuestamente ha dado lugar a esta medida restrictiva. Y tiene que ser a su vez menos gravosa precisamente para el otro derecho que está en tensión, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que analizar en concreto. No sé si te respondí. Muchas gracias. Sí, pero interesante. Yo ya le di mi